revisar, eh, ahí grabando, sí, maravilloso, para que podamos revisar qué hemos hecho, qué hemos avanzado. Bien, esto obviamente en las generalidades, ustedes saben que, yo se los comenté, y lo voy a agrandar, ahí la pluma. Son grandes, son tres, cuatro ejes de contenido: historia, que es historia universal de América y de Chile, en el siglo XIX, y con mis números horribles, y en el siglo XX, es decir, desde 1800 en adelante, el tema de formación ciudadana, que no hemos trabajado, y el tema de sistema económico, que tampoco lo hemos hecho. A partir de eso mismo, la habilidad, el pensamiento temporal espacial, el análisis de fuentes y el pensamiento crítico. Y acá abajo, me parece que es muy relevante en la cantidad de preguntas aproximadas de cada eje. ¿Bien? Y por eso, como el primer eje es el que tiene más preguntas, es donde nos hemos abocado fundamentalmente, donde hemos puesto mayor atención. Entonces, si nosotros empezamos a revisar, y esto ojalá que los anime para que vean que hemos avanzado harto, queda por avanzar, por supuesto, pero hemos avanzado harto. Por ejemplo, en esta parte del eje de historia, ya hemos visto todo lo que aparece en este cuadro, ¿cierto? Ideas republicanas liberales, surgimiento del Estado-Nación, surgimiento del Estado-Nación, ¿cierto? El tema del progreso indefinido, características de la industrialización y sus implicancias, eso, la vida que no lo hemos trabajado, el tema de revolución industrial. No, porque no hemos visto imperialismo. Ya. Eso nos falta entonces por trabajar. Transformaciones culturales, económicas, políticas, territoriales, el imperialismo, eso también nos falta por trabajar, el imperialismo. Después, Chile, durante el siglo XIX. Y esto, gran parte de estos contenidos ya los hemos desarrollado. Por ejemplo, voy a sacar la cámara de este lado, acá. Características políticas, culturales en la formación y consolidación del país, todo lo que tiene que ver con gobiernos conservadores, liberales, etcétera, que hemos trabajado en clases anteriores, cómo Chile se inserta en la economía mundial. Creo que esto lo trabajamos y después voy a pedirle a ustedes que me digan, que tengo una duda con un PPT. Como no nos vimos hace 2 semanas, estoy un poco perdido. Y el tema de hoy día tiene que ver con la configuración del territorio. En eso vamos a trabajar el día de hoy. Cómo Chile se expande hacia en la zona sur, hacia la zona norte, el tema de la Rapa Nui, etc. Después, características del orden político liberal, está check, está listo eso también. Eh, y también vamos a trabajar el tema de la configuración del territorio, va de la mano con el tema del salitre, que también es un tema que tenemos que tocar. Y estas transformaciones del tránsito entre el siglo XIX y el siglo XX. Lo que sigue, obviamente, no lo hemos trabajado, porque tiene que ver específicamente con el siglo XX, con 1900 en adelante, tanto en Europa como América. Y los otros ejes tampoco lo hemos visto, que tienen que ver con formación ciudadana y economía. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, siglo XIX en historia de Chile, y lo voy a poner en el chat, historia de Chile en el 19, está casi lista. Porque hoy día vamos a trabajar con la configuración del territorio. Y con eso terminaríamos Chile en el 19. ¿Está bien? A partir de eso mismo, lo primero que les quiero preguntar, dame un segundo, a cerrarlo de... Es preguntarles, estoy casi seguro que sí, pero tengo la duda. Pues igual les voy a preguntar. Si trabajamos este PPT, el que tiene que ver con economía, creo que sí. ¿Cómo era la economía de Chile durante el 19? ¿Cómo Chile se expande a través de lo económico? ¿Cuáles son los productos que exportamos? Esta fue la última clase, ¿o no? Cuéntenme ustedes. ¿Por chat o por voz? Lo escucho. De nuevo, reitero la pregunta por si están perdidos. Les estoy comentando si esto lo alcanzamos a trabajar la última vez que nos vimos.
¿Sí? ¿No? ¿Están ahí? ¿Me oyen? Como el chiste de la bella. Fernanda dice que cree que no. Los demás. ¿Estoy casi seguro que... ¿Sí? ¿Escucho? Uy, alguien me habla y no escucho. No se entiende bien. Creo que no, dice Agatha. Isidora dice que sí, entonces tenemos las cosas porque unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Alguien más? Ya. En el fondo, para no perder tampoco, porque hay una idea que sí, porque este PPT lo hice pensando en ustedes, y cuando lo abrí estaba hasta el final. Entonces yo no lo he visto con nadie más, ¿cachai? Eh, yo este PPT se los puedo enviar ahora, se los puedo enviar, para que lo revisen, y en el fondo para que si tenemos dificultades o tienen alguna duda con lo que hay acá, podamos conversar en otra clase. En el fondo lo único que hace este PPT es explicar un poco cómo la economía chilena se inserta en los mercados internacionales. Sí, sí, esto lo vimos porque hablamos de esta pregunta. Eh, y ahí hablábamos principalmente que Chile basa su economía a partir de las exportaciones de materias primas. Y ahí está el cobre, la plata, ¿cierto? El tema del trigo, y siempre por ciclos económicos. En el fondo, estos ciclos económicos es que tenemos procesos o épocas de auge y de baja, de auge y de baja, y así estamos constantemente según el producto que nos encarguen las potencias mundiales, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y esto ha sido en gran parte de la historia de Chile, ¿sí? No solo en el siglo XIX, desde que llegan los españoles ha pasado eso. Entonces, pasamos por grandes siglos vaivenes económicos y en el siglo XIX va a estar enfocado principalmente en la revolución industrial, en la difusión del capitalismo y de cómo esta revolución va a ser fundamental para poder entender los cambios que hay, ¿ya? Que va a transformar la economía, que la va a dinamizar. Y a partir de eso mismo, eh, con todas las leyes que se comienzan a hacer en Chile durante esta época, Chile se abre al mundo a vender materias primas. Entonces, aquí hacíamos una especificación y vendimos cobre desde inicio del siglo XIX, de los años 20. El cobre hasta el día de hoy sigue siendo nuestro producto estrella, ¿cierto? Si bien es cierto, el cobre después va a tener una baja en el siglo XIX, porque ahí va a surgir sobre todo el salitre, que vamos a ver hoy día, es muy importante el cobre. Después trabajamos hablamos del tema de la plata, el tema de Chañarcillo, que era fundamental acá, de la mina de plata Chañarcillo, sobre todo porque va a dar un auge también al tema de tecnológico en Chile. Ahí está el primer ferrocarril, por ejemplo, que tenemos en el país. Hablamos del carbón, que era básico para la revolución industrial, porque las máquinas a vapor funcionan a partir de la quema de carbón. Y acá está el tema del salitre, que vamos a hablar hoy día cuando trabajemos con el tema de la guerra del Pacífico o guerra del salitre. Finalmente, el tema agrícola, la agricultura enfocada en dos partes. Primero, en el tema del trigo. Chile vende mucho trigo al extranjero porque eh, a mediados del siglo XIX se provoca lo que se llama la fiebre del oro, en donde tanto en Estados Unidos, en California, como en Australia, mucha gente llega a esos lugares para explotar el oro, para sacar oro. Entonces, esos mercados requerían satisfacer la demanda de trigo. Y Chile ahí es cuando exporta ese producto a esos lugares. ¿Bien? Y el tema de las viñas, que en nuestro caso también va a ser muy importante, hasta el día de hoy Chile se comienza a configurarse en este siglo XIX como un lugar en donde el tema de las viñas, que obviamente sirve para la producción de vino, va a ser muy relevante. Finalmente, en el tema industrial, obviamente una industria que era muy rudimentaria, era muy primitiva. En Chile la industria es en base al sector primario. O sea, eh, piensen ustedes, hay molinos para producir harina del trigo. Eh, y ahí hay una fotografía de qué ocurría en los molinos. Creación de fundiciones para la exportación de cobre. Se fabrican ladrillos. O sea, son cosas muy rudimentarias y que están obligadas a trabajar con las exportaciones de los productos primarios. Bien, no una industria que sea muy desarrollada. Y eso hasta el día de hoy, ¿cierto?
Y hacia fines del siglo XIX, ya de 1870 en adelante, comienza una debacle económica en el país y eso termina con este primer siglo económico. Porque acá ya Chile va a dejar de vender productos porque hay una crisis internacional y como suele ocurrirle a nuestro país, como a otros países de Latinoamérica que exportan materias primas, ¿qué es lo que vamos a tener? Que al dejar de comprarnos, nosotros entramos en una crisis severa. Y eso también es algo que ha pasado continuamente, o sea, que no es la única vez que pasó, pasó después con el salitre, en Ah, algún entonces lo momento, habíamos sí, en algún momento irá a pasar con el cobre, etcétera. ¿Ya? Sí, sí, me acuerdo también que lo habíamos pasado, por eso cuando abrí el PPT dije, sí, creo que lo vi. Oye, llegó Alanis, llegó a Barca, Barca, Claudia, llegó Alanis, eh, no sé cuál es el apellido, Collinado, y Enríquez llegó, Cristóbal. Entonces nos falta, ya, vale. Eso, sí, yo estaba casi seguro que lo habíamos visto. Así que los que dijeron que no, eh, tiro Andrés. Ahora, igual no estaba tan seguro. Pero después que lo vi, dije, no, sí, lo trabajamos. Entonces, estimados, estimadas, estimados, lo que quiero mostrarles el día de hoy tiene que ver con otro tema. En un segundo que, como se me apagó el computador, se volvió todo loco. 221, no, Pais, perdón, Pais. Ahí, repetir. Configuración del territorio. Tenía todo listo, tenía todo abierto, chiquillos, chiquillas, y como se me apagó el computador, tengo que abrir de nuevo. Así que disculpen la interrupción, ¿ya? Y como los computadores huelen cuando uno está apurado, eh, trabaja más lento. ¿Cachai? Yo ya lo abrí a todo. Entonces, hoy día nos vamos a meter en lo que significa la configuración del territorio chileno. Estamos hablando, ¿cómo está? Disculpe la ronza, tuve problemas con el link. No te preocupes, Cristóbal, yo también tuve problemas y me metí y después me salí y fue difícil. Y no te preocupes, Cristóbal. Ya. Entonces, nos queda hablar el último tema de Chile durante el siglo XIX. ¿Bien? Y este último tema tiene que ver con la configuración del territorio. ¿Qué significa eso? Como diablos, Chile tiene el territorio que tiene hoy. Y por lo tanto, aquí están los contenidos que vamos a trabajar en esta presentación. Exploración y reconocimiento del territorio, ocupación del zona sur y de la zona austral, ocupación de la Araucanía, guerra del Pacífico o guerra del Salitre. Y fíjense en el mapa que está ahí adelante. Echen una mirada. Fíjense en la simbología que representa cada uno. Fíjense entonces en el mapa. ¿Qué podríamos decir del mapa? Los leo. No me hablen, escríbanme. ¿Qué podemos decir de ambos mapas? ¿O qué comparativa podríamos hacer? Parte de la Araucanía que se dio. Ágata, parte de la Araucanía se le cedió a Argentina. Ya, sí, podría ser. Me encantó lo de la respuesta de Fernanda. Chile se hizo flaquito. ¿Sí? Chile se hizo flaquito. Usted, Ágata, y se anexaron territorio en el norte, maravilloso, muy bien. Pero colgándome de lo que dijo Fernanda, ustedes saben que otros países como Argentina, Perú, Bolivia o que sé yo, otros países de Sudamérica dicen que nosotros somos un pasillo. Si ustedes lo piensan, y esto es algo que siempre se habla cuando ustedes están, cuando los alumnos están en enseñanza básica, Chile es muy largo,
largo, pero a la vez es muy angosto. Entonces, de verdad parece que somos como un pasillo, ¿cachai? Un pasillo en Sudamérica. Entonces, la definición o la respuesta que da la Fernanda es como dan el clavo. O sea, Chile se hace muy flaquito en esta época, si comparamos los dos mapas. Déjenme sacar el lápiz en un momento. Ahí. Hay una serie de territorios, por ejemplo acá, que Chile no tenía dominio, tal como lo dijo Ágata hace algún momento. Y esta zona de acá también, que era nuestra, o era de Chile, y si lo comparamos con este mapa, esa zona ya no está. Y acá arriba ya tenemos esa zona que está ahí. Bien, entonces es evidente que si comparamos ambos mapas, uno que es de 1856 y otro que es de Chile actual, vemos notorias diferencias. Y es el tema que vamos a realizar o revisar el día de hoy. En base eh, a 5 elementos fundamentales. Una definición de cómo Chile obtiene estos territorios, que es el principio del uti possidetis, eso ya lo vamos a ver más adelante. La colonización de la zona de Yanquihue, Valdivia, Puerto Montt, esa zona. La posesión del estrecho de Magallanes, en el extremo sur, Punta Arenas. La mal llamada, por eso lo pongo entre comillas, pacificación de la Araucanía, que de pacífico no tuvo nada. Ahora el concepto que se utiliza es la ocupación de la Araucanía. Y finalmente la Guerra del Pacífico, que también en la actualidad, más que Guerra del Pacífico, se denomina Guerra del Salitre, porque ya sabemos y tenemos bastante claro que los objetivos de ese conflicto tenía que ver con el control de un mineral que era tan valioso como el salitre. ¿Ya? Entonces, vamos de lo básico. El tema del principio de uti possidetis. Esto que está en latín hace referencia, o qué significa en español, como posees. ¿Y qué significa eso? En el contexto que estamos hablando, significa que cada uno de los países, conservaría sus límites que tenía desde la colonia, hasta que se realizaran tratados formales entre los países. Entonces, ¿qué significa esto? Si bien es cierto, Chile como país ya se hace independiente, no existía una certeza tan concreta de cuáles eran los límites de nuestro país. No existía una certeza, no existía algo tan claro. No había tanta eh, certeza, llamémoslo de alguna manera, sobre dónde terminaba y dónde empezaba Chile. Por lo tanto, era deber del Estado empezar a preocuparse por este tipo de cosas. Este mapa que está acá también es súper interesante porque nos muestra esta zona que está en verde acá de la Patagonia, que teóricamente pertenecía a Chile, pero que en la práctica, estimados, Chile no tenía una posesión efectiva de ese lugar. Entonces no podíamos decir que eso era chileno. Además, cuando Chile está en guerra con Perú y Bolivia en el norte, para variar por estos territorios, que están acá con amarillo, Argentina también amenaza con abrir un segundo frente de batalla por el sur, y eso obviamente a Chile no le convenía si estábamos en plena guerra con nuestros países vecinos del norte. Pero este mapa deja otros detalles que son muy importantes de entender. Esta zona que está acá, en la zona sur, Chile tampoco tenía dominio. Está pinta con verde, pero, pero no existía un dominio completo de la zona. Y si vamos más al detalle, en esta zona que está acá, en el extremo sur, e incluso en esta zona de acá, tampoco existía tanto dominio. Por lo tanto, en la práctica, Chile, a mediados del siglo XIX, era desde Copiapó, ahí, hasta Concepción, aprox, y Chiloé. Eso era Chile. Y tenía uno que otro dominio por algún lado, por otro, pero el control no era efectivo. Por lo tanto, en esta época es cuando el Estado se comienza a preocupar por esto. Antes de seguir con esto, denme un solo segundo porque tengo otro PPT que habla muy bien de esto.
No, no lo tengo, no, no está listo, pero igual lo podemos ocupar al inicio, al menos. 2023, de mayo, un solo segundo, déjame pasar, ¿no? Yo tenía todo esto abierto, todo esto preparado, y ya les dije que cuando se apagó el computador, se fue todo al diablo. Acá. Este es que yo ocupo con mis alumnos de primero medio, que esto es contenido de primero medio. Entonces nos puede servir a inicio. Como les digo, esta presentación no la tengo completa, la otra sí. Entonces vamos a ocupar ambas, ¿ya? Entonces, fíjense, ahí, configuración del territorio, desde mediados del 19, el Estado se preocupó por conocer el territorio y a la población que lo habita. Y ahí yo le hago preguntas a mis alumnos, alumnas, alumnos. Pregunta para ustedes, y deseosos los leo. ¿Por qué el Estado, en esta época, o cuáles serían las razones que tiene el Estado en esta época para preocuparse por el territorio, para preocuparse por la población que lo habita? ¿Por qué el Estado se empezó a preocupar de esto? Los leo, las leo. ¿Qué podría ser? Para conocer hasta dónde llegaría su soberanía y los recursos naturales con los que contamos. Perfecto, Ágata. ¿Quién más? Además de Ágata. Vamos, Fernanda, con tu comentario que me encantó de Chile sí sobre aquí. ¿Quién más? Vamos, los que están ahí o están viendo el partido del Colo. No se le ocurre nada, ya no importa. No, ya, no importa. Hay tres objetivos fundamentales. Se los voy a señalar ahora. Acá. El Estado se preocupa de colonizar el territorio en base a tres objetivos que son fundamentales. ¿Por qué el Estado se quiere expandir? Porque primero quiere crear una identidad nacional. Recuerden que nos independizamos de España. Aquí vamos a retroceder un poco, porque esto de la configuración del territorio cuando Chile se expande ocurre en los gobiernos conservadores y los liberales. ¿Bien? Por eso partimos con lo político, para que entendieran el mapa general y ahora nos metemos más en detalle en algunas cosas. Entonces, tanto conservadores como liberales quieren crear una identidad nacional. A partir de eso, el Estado debía saber quiénes son los chilenos, dónde viven, dónde están. Y para construir esta nacionalidad, esta identidad, la educación es clave. La educación es fundamental, apoyada por extranjeros que van a ir llegando, que hablamos en clases anteriores, en expertos, en intelectuales que comienzan a llegar a nuestro país, se comienza a construir una identidad nacional, una identidad chilena, por decirlo así. El colegio, la educación es muy importante para eso. En los colegios ustedes les enseñan los elementos básicos de lo que significa una nacionalidad. Y sobre todo se les enseñan cuando son más chicos, cuando están así en primero, segundo, tercero básico, que les enseñan, no sé, el himno, que hacen actos cívicos, que se les enseñan, por ejemplo, los himnos de las Fuerzas Armadas, de los carabineros, qué sé yo, todo con el objetivo de eh, crear una nacionalidad, crear esta idea de sentimiento patrio. Y para eso la educación es clave. Uno no se da cuenta hasta que lo piensa. ¿Ya? Segundo, ocupación efectiva del territorio. Y esta palabra es absolutamente clave. Ocupación efectiva. ¿Qué significa esto? Cuando yo delimito las fronteras y digo ya, Chile, parte acá, termina acá, soy capaz de ocupar ese territorio con chilenos o con extranjeros que lo hagan en nombre de Chile.
Por ejemplo, eso ocurrió, y después vamos a entrar más en detalle, con la zona sur de los lagos y de los ríos, cuando se traen inmigrantes alemanes. Después se lo voy a mostrar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Es fundamental para el Estado ocupar efectivamente el territorio para poder delimitar la frontera y decir ya, Chile parte aquí, termina acá. Esto es Chile. Y dentro de los que viven, somos nacionales, son chilenos. Bueno, hay extranjeros, ahí vamos a entrar en detalle después. Y finalmente, el tema del desarrollo económico. Y aquí me cuelgo a lo que dijo Ágata. Teníamos que conocer cuáles eran las riquezas que tenía el país. ¿Y qué teníamos? Petróleo, oro, plata, vibranium, no sé, gas natural, trigo. ¿Qué había en Chile? Y en el siglo XIX no lo teníamos tan claro. Entonces, lo primero, estos son los objetivos. Construir identidad, ocupar efectivamente el territorio, desarrollar económicamente el país. Para eso teníamos que conocer Chile y quién era la gente que vivía acá en Chile. Y por eso, durante el gobierno de Manuel Bulnes, el caballero que estaba ahí en el dibujo, recuerden, gobiernos conservadores, Prieto, Bulnes, Montt. Manuel Bulnes, que va del 41 al 51, segundo de los decenios, bajo su gobierno comienza una política de censos. Los censos es cuando contamos a la población, los censos. En 1843 se creó la Oficina de Estadística y la Ley de Censos. Y en el mismo año se efectúa el primer censo confiable, por eso lo pongo entre paréntesis, de nuestro país. Antes estas cuentas las hacían la iglesia. A mediados del 19, tal como les estoy mencionando acá, es el Estado el que se preocupa de esto. Es el Estado el que se preocupa de esto. Entonces, el gobierno de Bulnes, conservador, empieza a entender que es fundamental comprender, saber eh, cuánta gente hay en Chile. Ojo, esto es muy importante y va de la mano después con el contenido de formación ciudadana. Ustedes tienen que pensar que los censos, que se hacen hasta el día de hoy, se hacen cada 10 años los censos, son muy importantes porque permiten, no es lo más relevante contar a la gente hoy día, en la actualidad, porque para contar a la gente cuántos chilenos hay, cuánta gente vive acá en Chile, podemos sacar las estadísticas en el registro civil. Lo importante de los censos, más allá de contar a la población, hoy día, tiene que ver con saber cuántas personas hay de tercera edad, cuántos adultos hay, cuántos niños hay, cuántas guaguas hay. ¿Para qué? Conocer las viviendas, cómo viven los chilenos. Ustedes cuando, si alguna vez han sido censados, les preguntan de su casa, les preguntan cuánta gente vive, quién es el jefe de hogar, quién es la jefa de hogar. ¿Para qué? Para que el Estado sepa dónde tiene que poner mayor cantidad de recursos. Piensen lo siguiente, no es lo mismo tener mayor población de la tercera edad a tener mayor población de niños, porque el Estado tiene que ir poniendo los recursos según la cantidad de personas que estén en cada grupo etario. Entonces, si tenemos más niños, estoy inventando, tendremos que tener más escuelas. Si tenemos más adultos, tendremos que hacer programas para la tercera edad, qué sé yo. Eso es la actualidad. Pero ya tenemos que en el siglo XIX comienza ya esta política de censo en Chile. Y aquí partimos con, antes de partir con el detalle, quiero mostrar la línea de tiempo que está en el otro PPT, sorry, este que está acá. Acá. Tiene una línea de tiempo que es bastante buena. Esta que está ahí. Eso que está ahí, estimados, estimadas, es una línea de tiempo de cómo el Estado de Chile comienza a expandir su poder, a tomar su poder, a tomar el territorio. Y decir, ya, esto es Chile, y lo va a hacer tempranamente cuando en el 26 incorporen Chiloé. En Chiloé fue el último bastión de los españoles que hubo aquí en este país.
Cuando se comienza a adentrar en la zona de los ríos y de los lagos, 1840 en adelante. Cuando se ocupa Magallanes, 1843. Cuando se ocupa la Araucanía, a partir de los 60, se entrega a la Patagonia entre el año 81, la Guerra del Pacífico del Salitre, del 79 al 83-84, y la incorporación de Rapa Nui el 88. Si se dan cuenta y dejamos afuera la incorporación de Chiloé, solo por un tema cronológico, nada más que por eso, en 40 años, aprox, de 1840 a 1890, 50 años diría yo, Chile comienza a configurar el territorio que tenemos en la actualidad. Territorio que, como ya he dicho, no dominábamos. Entonces, y ahora vuelvo al otro. Voy a estar todo el rato así como un ping-pong. Entonces, vamos a los casos. Ay, primera, primera ocupación es por el tema cronológico, bien temporal. El primer lugar que se comienza a ocupar es el extremo sur. Va a ser este el primer lugar de asentamiento de relevancia. Ahí vamos a explicar por qué es clave esta zona. 1843 se funda el Fuerte Bulnes. Tenemos acá, obviamente, esta zona foto actual. 5 años más tarde se funda Punta Arenas, en el extremo sur. Yo no sé si alguno de ustedes conoce, ha ido a Punta Arenas. Y es muy importante porque en esa zona está el estrecho de Magallanes. Les voy a mostrar acá. El estrecho de Magallanes, acá está Punta Arenas. ¿Ya? El estrecho de Magallanes es este. ¿Dónde está acá? Y los barcos que venían de Europa, que venían desde acá, obviamente más arriba, pero para que se hagan la idea, este es el Océano Atlántico, que querían ir a Estados Unidos, a la costa oeste de Estados Unidos, es decir, a California, Fiebre del Oro, para poder pasar de la Europa al Pacífico, tenían que pasar por el estrecho Magallanes. Y el Estado dice, a diablo, es muy importante este lugar. Tenemos que tener control efectivo de la zona, porque hay un elemento clave, no solo por el tema económico, que está acá, desarrollo comercial, sino también, como sucede en otras ocasiones, al Estado chileno le preocupa que otros países, sobre todo europeos, vayan a tomar posesión de este lugar. Sobre todo, bien entrado el siglo XIX, hacia fines de ese siglo, eh, más adelante, los países europeos, sobre todo las potencias, Gran Bretaña, Francia, qué sé yo, van a desarrollar un proceso histórico que se conoce como el imperialismo, que los europeos se expanden por otros lugares, pobres, África y Asia fundamentalmente. Entonces, no solo por esto, sino por un tema económico, un tema de oposición, de quién va a estar ahí, de quién va a mandar, al Estado le interesa tener el control de esta zona. Y de ahí la expansión hacia este lugar, tan recóndito, tan extremo, tan inhóspito. Piensen ustedes si en la actualidad, eh, por un tema climático, qué sé yo, Punta Arenas es un lugar duro para vivir, si no tienen las condiciones adecuadas. Imagínense lo que era en 1840, 1850, ¿cierto? 180 años atrás, cómo habría sido Punta Arenas. Entonces era muy importante por el tema económico del Estrecho Magallanes. De ahí que va a ser tan importante, por ejemplo, después Valparaíso, o en esta época Valparaíso, porque los barcos que pasaban por el Estrecho Magallanes, estaba acá en este mapa, después subían y se van para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y llegaban a Valparaíso, po, primer puerto. Después, cuando a principios del siglo XX se construye el canal de Panamá, estos lugares no van a tener la misma importancia, que ahora los barcos podían pasar por Panamá del Atlántico al Pacífico y viceversa.
Entonces, primero, Chile llega al extremo sur, funda Fuerte, Bulnes, funda Punta Arenas, crea estos lugares por el tema comercial y además se introduce el ganado ovino, las ovejas, en esta zona. Que hasta el día de hoy el tema de la ganadería ovina es muy relevante. Dentro de eso mismo, y esto es uno de los episodios de la historia de Chile que son más complejos, son más duros, son más fuertes, tiene que ver con el impacto en la población originaria. En estos lugares, en este mapa que le estoy mostrando acá del extremo sur, en todos estos lugares vivía gente. Bueno, no en todos los lugares, pero otros son más inhóspitos que otros. Hay fiordos, canales, un lugar eh, de- para vivir muy duro, muy difícil. Pero, pero aquí vivía gente, que eran los indígenas, que eran los aborígenes. Pueblos como los Aoniquek, los Cahuéscar, los Yaganes, vivían en esta zona, como en la fotografía que les estoy mostrando ahí. Fotografía que era, son en blanco y negro, que ahora están coloreadas. Cuando las fotos están coloreadas es mucho más interesante verlas, y uno como que las entiende. El Estado de Chile entrega concesiones de territorio a otras personas. Van a llegar extranjeros a esta zona, yugoslavos principalmente, chilenos también. Pero ojo, en ese lugar vivía gente, había personas, pueblo originario, los que ya lo he nombrado. Tanto los Aoniquek, Cahuéscar y Aganes sufrieron gran parte de la pérdida de su población. Pero quizás si el grupo aborigen que fue más afectado fueron los Selknam. Los Selknam. O los Onas. Los Selknam sufrieron la total desaparición de su pueblo. Fundamentalmente por dos cosas. Uno, porque los cazaban, literalmente. Eh, ¿Por qué al Estado chileno o a los inmigrantes que llegaron a esa zona o a los mismos chilenos que vivían en esa zona empezaron a cazar a los Selknam por algo muy eh, sencillo, decirlo de una manera fácil? Cuando llegan las ovejas, aquí la foto que está acá abajo, cuando llegan las ovejas, los Selknam son cazadores recolectores. Ven la foto, aquí vemos arco y flecha, ¿cierto? Son cazadores recolectores. En esta zona, una zona que hay auquénidos, en la zona del extremo sur. Y cazaban esos animales. Cuando llegan los inmigrantes o chilenos a esa zona y cercan los lugares, el territorio para tener la oveja, para que la oveja no se les escapen, los Selknam, que son cazadores recolectores, es decir, son nómades, no entienden por qué hay una cerca, por qué hay el hambre púa, no entienden por qué hay otros animales, por qué hay otra gente. Ellos han vivido ahí por mucho tiempo. Entonces comienzan a cazar a las ovejas. Comprenderán que cazar una oveja es mucho más sencillo que cazar, no sé, una llama, que puede ser más escurridiza, no sé. Una oveja no lo es. Entonces comenzaron a sufrir pérdidas económicas la gente que llegó a este lugar, estos extranjeros, por decirlo de buena manera, chilenos o inmigrantes de otros lugares. Eh, entonces comienzan a cazar a los celtas, a cazar así como alguien caza, no sé, un venado, empiezan a cazar a los celtas. Y los que no murieron en base a la caza, murieron porque de manera, aquí no vamos a hacer un juicio de valor, no quiero hacer eso. Pero hubo religiosos que se preocuparon por el destino de los celtas los llevaron a misiones, a lugares como encerrados, por decirlo de una manera, así como ya, no estén al aire libre, no estén siendo nómades, sino que vengan para acá y los vamos a cristianizar, los vamos a culturizar, los vamos a occidentalizar. Fíjense en la foto, les enseñamos a coser, los vestimos con ropa occidental. Comparen las ropas que ocupaban los indígenas en las fotos y compárenla con esto, perdón, con eso. O sea, occidentalizamos a estos grupos.
Y en esos lugares, estos grupos de Selknam contrajeron enfermedades para las cuales no tenían anticuerpos y se comenzaron a morir también. Como les digo, en uno de los episodios quizás más tristes de la historia de este país. Y el Estado avaló eso, permitió, porque el Estado dice, oye, ¿qué le importan los Selknam? ¿Cachai? O después va a decir a qué le importan los mapuches, o a qué le importan los huilliches, porque el objetivo era ocupar la zona, porque ellos decían, oye, esta zona no está siendo ocupada provechosamente en los estándares económicos. Entonces, ¿cómo van a vivir ahí los Selknam si queremos ocupar el Techo Magallanes, pues? O queremos tener ovejas, qué sé yo. Entonces el Estado avaló en el fondo la desaparición de estos grupos de aborígenes. Entonces en estas misiones que hay cura, yo no sé si alcanzan a ver bien la foto, sacerdotes, ¿cierto? Monjas, que van a intentar culturizar, occidentalizar, enseñarles cosas a los grupos Selknam, pero este, este choque cultural fue evidentemente muy terrible para las personas que habitaban en esos lugares. Que haya oído cura, fíjense, es como un militar, más cura, sí. ¿Bien? Y quizás si uno de lo más terrible aún, ahora viene lo otro, sí, es que en muchos casos estos grupos, los Selknam, no solo Selknam, también otros aborígenes de otras partes del mundo, fueron llevados a Europa como atracciones, lo que se conoce como los zoológicos humanos. Estamos hablando siglo XIX, mentalidad del siglo XIX. Se trasladaron muchos Selknam y miren las fotos, para ser exhibidos, como cuando uno va al zoológico, ve las jirafas, los elefantes, no sé, ver gente. Y llevaban aborígenes de Chile o del extremo sur, y llevaban gente de África, llevaban gente de otros lugares para que los europeos pudiesen observar y vieran cómo eran. Bastante duro, no sé, es como extremo, ¿no? Bastante heavy. Entonces, primer lugar de dominio que vamos a tener, para seguir con lo otro, tiene que ver con el extremo sur. ¿Bien? Cómo Chile el Estado chileno se va a asentar en esa zona y a partir de eso llegan inmigrantes, llegan chilenos a vivir en ese lugar. Los indígenas, ¿a qué le importa? Esa es como la idea del siglo XIX. No, no es la mentalidad, no es que lo diga yo, era lo que pensaban los del siglo XIX, así que no me funen, por favor. El profe dijo que... Número dos, la colonización de Valdivia. Recuerden que estamos avanzando en base a hitos cronológicos. La colonización de Valdivia y de Puerto Montt, fíjense en el mapa, acá está Concepción, acá está Temuco. Lo que vamos a hablar ahora es la ocupación de esta zona que está acá. Esta zona entre Valdivia y Puerto Montt, la zona de los ríos, que está aquí en la región de Valdivia, o de los ríos que se llama ahora, y la región de los lagos que está aquí en Puerto Montt. Tal como aparece ahí. La zona entre Valdivia y Puerto Montt. Esta zona era habitada por los huilliches, que es como se conocen a los mapuches de la zona sur. Pero tal como ya hemos dicho, y es algo que se va a repetir constantemente, el Estado asume que es una zona que está desocupada. Entonces la pregunta es, ¿le interesa al Estado que en ese lugar vivan los huilliches? Nada, ¿qué le va a importar al Estado chileno? No le interesa. Entonces hay que ocupar esa zona. Y esa zona, durante los gobiernos de Manuel Bulnes y Manuel Montt, va a ser colonizada fundamentalmente por alemanes. Alemanes que van a llegar a esa zona. ¿Por qué alemanes? ¿Por qué no sé, españoles, franceses, ingleses? Porque el Estado chileno consideraba en esa época que los alemanes eran más trabajadores, eran más laboriosos, como se decía, y además podían mejorar la raza. Ese es el concepto que se utiliza. Era una idea súper que pone a Europa sobre todo, ¿cachai? Que Europa era lo máximo, y que en América no éramos nada.
Si traíamos alemanes, estos alemanes iban a trabajar más, iban a desarrollar Chile y además íbamos a hacer que fuésemos mejores racialmente. Entonces comienzan a llegar familias alemanas, católicas, por supuesto, la concepción del Estado de esa época, para que vinieran a vivir a Chile, a esta zona. Se les entregan casa, dinero, cosas para que sobrevivan, animales, qué sé yo. El Estado de Chile le encarga a estas personas, a Bernardo Filipe y a Vicente Pérez Rosales, que aparecen ahí en los cuadros, van a Alemania y traen a Alemania, así como convencerlo, oye, vengan a vivir al fin del mundo y vivan ahí, el Estado les regala tierra y todo lo demás. ¿Es cierto que 3.000 colonos llegarían a la zona aproximadamente? Se van a fundar ciudades como Puerto Montt en el 53 y Puerto Varas. Puerto Montt se funda bajo el mandato de Manuel Montt, de ahí el nombre, Puerto Montt. Y el vicepresidente, si es que se acuerdan, de Manuel Montt era Antonio Varas, y de ahí el nombre Puerto Varas. ¿Viste? Así que si pueden ser presidente o presidenta de este país, maravilloso, pueden ponerle a un pueblo un nombre con su apellido a un lugar en Chile. Y los alemanes se dedican principalmente a actividades primarias en la economía, ganadería, agricultura, etcétera, y también a actividades secundarias, al tema industrial. Van a ser muy conocidos por las costumbres que tienen los alemanes. El tema de la repostería, el tema de las cervezas, por ejemplo, que es algo muy tradicional en Alemania. Va a llegar a Chile en base a estos inmigrantes que entran en nuestro país. Fíjense eso, po. Estas son fotos actuales de lo que es esta zona de Puerto Vara, de Frutillar, arquitectura muy ligada a lo que es Alemania, la gastronomía, es un mundo ahí, lo que significa esta zona de los lagos y de los ríos. Va a ser muy vinculada a estos migrantes alemanes. Y ocurre algo bastante particular, que ellos, si bien es cierto, uno podría decir que son trabajadores, qué sé yo, que desarrollan industria, ellos también eh, son muy encerrados en sí mismos y de una u otra manera no se van a mezclar con la población chilena. ¿Bien? Y por eso hasta el día de hoy, esta zona, como le digo, va a ser muy conocida por estos herederos de los inmigrantes alemanes, que culturalmente es muy relevante. En otro tema, lo mismo, pero, o sea, cuando hablamos de lo mismo, estamos hablando de expansión del territorio. Ahora con la ocupación de la independencia, de ocupación de la Araucanía, que le estaba leyendo y me traes papeles. La ocupación de la Araucanía. Esta es la zona de la Araucanía, de este mapa. Acá, por ejemplo, podemos ver la ciudad de Temuco. Eh, Aquí ocurre algo súper particular, porque en general la zona de la Araucanía, en donde estaban los mapuches, desde la época de que llegaron los españoles, incluso antes que llegaran los españoles, los mapuches estaban ahí. A grandes rasgos, los españoles llegan, intentan dominar esta zona, les va pésimo, y se establece una línea de frontera en el río Biobío. Y los españoles no bajaban hacia el sur y los indígenas no subían hacia el norte, como que había una línea de frontera y los dos estados convivían de manera, entre comillas, pacífica, porque igual habían batallas, pero comienza a haber una relación de intercambio en esta frontera del Biobío. Y ambos pueblos como que habitan pacíficamente. Hay una relación de intercambio comercial, incluso de mestizaje, qué sé yo. Entonces, en algo que mencioné alguna vez al inicio de las clases, cuando comienza el proceso de independencia del país, la mayoría de los mapuches no estaba muy de acuerdo con la independencia de Chile, porque ellos, de una u otra manera, tenían, entre comillas, soberanía en su territorio en base a los acuerdos que habían llegado con los españoles en los parlamentos. Entonces los mapuches dicen, chuta, pensemos, si con los españoles somos libres, porque estaban en esta zona de relativa
independencia, ¿quién nos asegura que si Chile se hace independiente, los nuevos líderes van a respetar estas condiciones? Por lo tanto, ocurre algo muy particular. O sea, los mapuches, la mayoría están en contra de la independencia, porque les interesa que se respeten los acuerdos que tenían con los reyes españoles. Y claro, ¿qué pasó? Chile se hace independiente y el Estado, tiempo después, pone el ojo en esa zona. Y dice, ¿sabéis qué? Una zona que es muy apta para lo que significa la riqueza, o lo que podría ser una riqueza agrícola. Es una zona que es muy fértil y que por lo tanto nos podría servir eh, para desarrollar económicamente el país. Entonces el Estado pone el ojo en esta zona. Dirían los mapuches, daba lo mismo. ¿Qué decía el Estado de Chile? Hasta la primera mitad del siglo XIX, los indígenas y mestizos debían ser civilizados, reformados, tenían que abandonar su cultura tradicional, su cultura ancestral, esa es la palabra, ancestral, abandonar sus tradiciones para integrarse al Estado. Y por eso que la educación va a ser muy importante en esta primera etapa. Educar a estos indígenas, a estos indios. Ustedes saben que la palabra indio está muy mal empleada, ¿cierto? No, no son indios, son indígenas. Además que el concepto indio es como una palabra que se utiliza de manera despectiva. Por eso la utilizo, para que se entienda en el fondo qué es lo que pensaba la élite de esta época. Estos indios tienen que aprender a hablar español, a vestirse como chilenos, qué es eso de tener tantos dioses, qué locura es eso. Entonces, en una primera etapa, podríamos decir, hasta la primera mitad del siglo XX, del siglo XIX, perdón, eh, que el Estado intenta dominar a este pueblo indígena, a los mapuches, en base a la educación, en base a la cultura. Pero esto no resulta, yo le voy a mostrar el otro, en un solo momento, y aquí vuelvo completamente al otro. Acá. Y como esta primera etapa no resulta, o no resulta del todo como lo quiere el Estado chileno, comienza una segunda etapa, en donde ya no va a ser tan en buena onda, sino más bien de manera violenta. En un proceso paulatino desde la segunda mitad del siglo XX, pero sobre todo de 1880 en adelante, cuando el Estado chileno, el mando, el mundo militar, tiene mayor capacidad técnica, comienzan a avanzar por esta zona de la Araucanía, con militares. En 1860, voy a sacar el lápiz, avanza hasta el río Mayeco, venta de tierras indígenas a comerciantes, o sea, me da lo mismo que digan ahí indígenas que esa tierra sea de ellos, la vendemos nomás. Incorporación mediante la usurpación, al robo, literalmente. Aparece un personaje muy destacado en esta historia, no lo digo por lo positivo, sino que es destacado, que es Cornelio Saavedra, que va a empezar a someter a las distintas comunidades indígenas, con creación de fuertes, con metiéndose así en, en, en este lugar, con el ejército. Ahí obviamente ocurren levantamientos indígenas, el ejército toma venganza, fuerte represión, los mapuches se alzan para tratar de tener este avance. Entonces es un conflicto constante entre los años 60 y 80 del siglo XIX. Y aquí ocurre algo que es muy interesante. Cuando comienzan a finalizar el tema armado, la guerra en sí, los indígenas fueron radicados o los llevaron de un lugar a otro. O sea, a los que no mataron, los tomaron y les dijeron, usted ahora vive acá. Las llamadas reducciones. Paréntesis. En este mapa de la Araucanía que aparece ahí, todos los cuadraditos rojos son fuertes. O sea, imagínense la preocupación del Estado de Chile por ingresar a esta zona de manera militar, para dominar esta zona. Vuelvo al texto. Ponemos a la gente en reducciones, los trasladamos de un lugar a otro. El Estado no entiende que la mayor riqueza
del pueblo mapuche tiene que ver con el sentido y la pertenencia a la tierra a donde viven, o a donde vivían, porque esto lo trasladaron, y los meten y los ponen en otro lugar. Porque aquí, ahí, vos ahí. No. Entonces, vamos a estas comunidades de manera, por eso España nunca pudieron vencer a estos grupos, entre otras razones. Y los mandamos, o el Estado chileno los mandó a un lugar en donde la calidad de la tierra era muy mala, donde no podían desarrollar su sistema agrícola, y además que eran tierras que no representaban ni la décima parte de lo que ellos tenían desde antes. Cuando uno quiere entender, no es solo la única razón, pero cuando uno quiere entender por qué hasta el día de hoy existe un conflicto con los indígenas en el sur, o siempre vemos en la tele, en las noticias, qué sé yo, que pasa en la zona sur, una de las razones es el origen del conflicto, que está muy relacionado con lo que estamos hablando ahora. Miren lo que plantea José Bengoa. Aquí hay una caricatura y hay un texto de uno de los historiadores más importantes que estudian esta época. La guerra de conquista fue feroz. Se incendiaba las rucas, se mataba y capturaba mujeres y niños. Se arriaba animales y se quedaban cementerios. Estamos ante una de las páginas más negras de la historia de Chile. La dureza, la crueldad con la cual el Estado de Chile se insertó en esta zona, hasta el día de hoy, trae conflictos. Fíjense esos mapas. La cantidad, fíjense que la simbología tiene que ver con la pérdida del territorio mapuche. Con- De 1540, cuando comienzan a llegar los españoles a Chile, 36 llega Almagro, 41 llega Valdivia, hasta el año 94. Ah, increíble. Eh, no sé, sorprendente, no sé cómo quieren, fíjense ahí. Esto es lo que tenían, 1600. Fíjense cómo empieza a perder territorio. Es evidente que hay un conflicto en esta zona, que es una dificultad que al día de hoy. El tema de la guerra de salida. Y acá hay que entender lo siguiente, más que preocuparnos por todas las campañas que hubo en esta guerra, lo que nos interesa es por qué parte la guerra y cómo termina y cuáles son las consecuencias. Eso es lo más relevante. Bien, para que pierdan cuidado que no vamos a hablar de todas las campañas, de la toma del morro, de esto, otro, sino más bien entender la generalidad del conflicto. Eso es lo que nos importa, porque finalmente eso es lo que deja huella hasta el día de hoy. Nuestra rivalidad con los países del norte. ¿Cachai? Entonces, en algo que ustedes probablemente manejan, conocen, porque esto se habla hasta el hartazgo en el colegio, entramos en un conflicto, en un segundo conflicto con Perú y Bolivia, después de la guerra contra la Confederación, del 36 al 39. Aquí entramos en un segundo conflicto. Conflicto con Bolivia y Perú. Antecedentes de 1863, guerra contra España, reclamo de Chile por la soberanía del paralelo 23 y Bolivia por el paralelo 25. Voy a ir a explicarlo todo en un momento, así que no se preocupen. Fíjense que aquí están los paralelos, y eso es importante entender. Estas líneas imaginarias que el ser humano traza, ¿cierto? 23, paralelo 24, paralelo 25. Chile firma un tratado con Bolivia, porque Chile limitaba con Bolivia, no con Perú, en el norte. Chile limita con Bolivia y no con Perú, en el norte. Y se firma un tratado en 1866. Este tratado de 1866 con Bolivia plantea, y esto es lo más relevante,
que el límite entre ambos países es el paralelo 24, que está con rojo, pero que voy a señalar también acá. Acá está Chile, acá está Bolivia. Ese sería el límite. Recuerden, estamos definiendo límites. Entonces, esta era una zona económicamente muy importante porque lo que más le interesaba en un comienzo era el tema del guano. El guano, ustedes deben saberlo, es la caca de los pájaros. Aunque parezca bastante extraño, en esta época era valiosísima porque se vendía como fertilizante. Entonces, en una época que estamos desarrollando, bueno, como en todas, pero que la agricultura es muy importante, este fertilizante era muy relevante. Entonces se fija el límite en el paralelo 24 y se establecen derechos de exportación de los minerales que se extraen en esta zona y se plantea que los impuestos del guano entre los países van a ser repartidos de forma igualitaria. Es decir, lo que extraigan de acá, lo que extraigan de acá, económicamente se los van a repartir de manera igualitaria. Toda riqueza para los dos países, para Bolivia y para Chile. Pero vamos a llegar a otro tratado, que es el del año 74. Se mantiene el paralelo 24 como límite, este que está acá, ahí, ese es el límite de Chile con Bolivia, pero se elimina la repartición de ingresos fiscales y lo destina íntegramente a cada país. ¿Qué significa eso? Que lo que está acá es de Bolivia, lo que está acá es de Chile, en esta zona. ¿Eh? No sé si me siguen, así que si no hay duda, escríbanme por el chat, ¿ya? Acá se establece el límite para el 24 y ya se elimina esto que nos repartimos la riqueza entre ambos países. Con el compromiso, porque acá hay un tema que no he mencionado, pero que les comento ahora. En esta zona de Bolivia, estoy poniendo aquí con puntos, con rayas, lo que sea, habían empresas chilenas. ¿No? Habían empresas chilenas. Y Bolivia, cuando firma este tratado, se compromete a no subir los impuestos a esas compañías por 25 años. Acá hay la compañía Maya del guano del salitre, que va a ser más importante aún que el guano. En esta zona, si ustedes han ido alguna vez, estamos hablando de la zona de la Pampa, del desierto, una zona muy extensa, en donde se encuentra este mineral que es el salitre. Entonces Bolivia en este segundo tratado se compromete a no subir los impuestos a estas empresas chilenas que están en su territorio, en Bolivia. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bolivia vive una crisis económica a fines de los 70 y por tanto el gobierno, junto al presidente del gobierno boliviano, Darío Daza, decide aumentar el impuesto a el salitre, a las empresas chilenas. Las empresas chilenas dicen, oye, no vamos a pagar porque tú te comprometiste a no hacerlo. Ese era el trato de 1874, que no iba a subir los impuestos, subiste los impuestos, no te vamos a pagar. Y el gobierno boliviano dice, perfecto, no pagan, vamos a embargar la empresa y se van a rematar. El presidente de Chile, Aníbal Pinto, envía a Antofagasta soldados para ocupar la ciudad el 14 de octubre del año 79. ¿Para qué? Para defender las empresas salitreras chilenas, para que no las embargaran, para que no se las quitaran a los chilenos. El territorio boliviano, ojo, muy relevante, porque era territorio de Bolivia, pero habían empresas chilenas. Entonces, como el gobierno boliviano decía, ya no van a pagar, perfecto, yo embargo, les quito las empresas, son bolivianas y ahora son de capitales bolivianos, el gobierno chileno decide ir a defender a esas empresas. Y ahí estalla la guerra. Tal como ocurrió en el antiguo conflicto, Chile no solo va a combatir contra Bolivia, sino también con Perú, porque
ambos países tenían un pacto secreto, un tratado de alianza, que si uno de los países era atacado, el otro se metía, obviamente, a defender. Y por eso Chile va a la guerra. O sea, por eso Chile va a la guerra con Perú y con Bolivia. ¿Qué decía Chile? Se dio un tratado del 74, porque este presidente subió los impuestos, y además queremos dominar ya definitivamente los territorios al sur del paralelo 20. Y aquí vamos a guerra. Aquí hay algunas cifras que hablan acerca de cuántos soldados tenía Chile, quién era el presidente, un ejército mucho más pequeño, la gente en general en Chile no sabía muy bien por qué había que pelear. Aquí, chiquillos, chiquillas, hay múltiples batallas, ¿ya? Pero esto no es un curso que habla de la historia militar. Por eso, a lo mejor ustedes van a extrañar que no es que vamos a hablar del combate naval de Iquique, de la toma del Morro de Arica, de Antofagasta, de Lima, que cuando los chilenos entran a Lima dejan la grande en la guerra, o de la guerra en el interior, hacia el interior, lo que pasa en Calama, que todo esto era peruano y boliviano, ¿cachai? Pero más que preocuparnos de eso, lo que nos interesa es conocer las causas y las consecuencias. ¿Por qué eso es lo relevante? Porque estamos hablando de configuración del territorio, de cómo Chile se va a anexar estos territorios. Y es eso lo que viene acá. Es en esta guerra, que ya saben, que ocurre el combate naval de Iquique, por ejemplo, la figura de Arturo Prat, pero lo que nos interesa es saber, bueno, ¿en qué termina esta guerra? ¿O por qué se relaciona con el contenido que estamos trabajando? Y acá hay algo que es relevante. Y si están tomando nota, poner especial atención. Chile hace 4 tratados, 2 con Bolivia, 2 con Perú, 4 tratados. Con Bolivia tiene un tratado en 1884, que es el Pacto de Tregua, que en el fondo es detener las armas. Detener las armas. Y aquí ocurre algo bastante particular. Pacto de Tregua no es lo mismo que un tratado de paz. Por lo tanto, Chile estuvo 20 años en guerra todavía con Bolivia, porque el tratado de paz definitivo ocurre en 1904. Entonces, en el 84, pacto de tregua, Chile domina a Bolivia, domina a Perú, después hay conflictos internos en los dos países, Chile llega hasta Lima, en la actual capital del Perú, pone la bandera en el Palacio Miraflores, que es la casa de gobierno de Perú, saquea, viola, quema, roba todo lo que hay en Lima, por eso hasta el día de hoy los vecinos peruanos no nos tienen tanta buena voluntad por todo lo que hizo Chile en este conflicto. Y se establece lo siguiente: todos los territorios que Chile ocupó en esta guerra con Bolivia, bueno, son 2 tratados con Bolivia, 2 con Perú, el primero dice todos los territorios que Chile ocupó son para Chile, se mantienen en Chile, Chile los sigue administrando. Desde el paralelo 23 hasta la desembocadura del río Loa, Chile. Pero el que más nos interesa es el de 1904. Bolivia reconoce dominio absoluto y perpetuo entre el paralelo 23 y la desembocadura del río Loa. Es decir, esta zona, ahora que está acá, que era de Bolivia, ahora de Chile. Perdón, un poquito más abajo, hasta ahí. Ahora de Chile. De manera perpetua. ¿Qué significa eso? Para siempre. Y eso le va a quitar a Bolivia la salida al mar. Después en este tratado, en este mismo tratado, a los bolivianos se les dan ventajas económicas para que puedan tener puertos sin impuestos, para que lleguen los recursos a su país. Pero Bolivia no tiene salida al mar. Muy relevante también decir que esta es una zona que era, ya lo dijimos, pero volver a mencionarlo porque es clave, es una zona rica en salitre. Entonces, quien tenía aquí en la zona, quien dominaba acá, se iba a forrar en plata. Por eso es tan importante esta zona. Más allá de quitarle el mar a Bolivia, ¿no? Entonces, con estos tratados,
Chile asegura el control de esta zona, la zona de Antofagasta, la región de Antofagasta. Siempre le digo a mis alumnos, esta zona está Tocopilla. Sin la guerra del Pacífico, probablemente Alexis Sánchez jugaría por Bolivia, sería boliviano. En historia no se puede decir eso, pero para que se hagan una idea. Y en el caso con Perú, también se hace dos tratados. Tratado de Ancón del año 83 y el Tratado de Lima del año 29. ¿Qué se establece en este tratado? Primero, en el de Ancón, perpetuidad de la soberanía chilena en Tarapacá. Chile entonces domina toda esta zona que antes era peruana. Estoy marcando ahí. Tacna y Arica quedan bajo la administración de Chile por 10 años. Acá está Tacna, acá está Arica. Quedan bajo la administración de Chile por 10 años. Y estos dos últimos territorios, se supone que 10 años después iba a haber un plebiscito para que esa población dijera a qué país quería pertenecer. Spoiler, nunca se hace ese plebiscito. Y en el Tratado del 29, del Tratado de Lima, se establece definitivamente que Arica va a quedar queda en soberanía chilena y Tacna queda en soberanía de Perú. Y ahí es cuando se definen los límites con nuestros vecinos en Bolivia y Perú, disculpa, nuestros vecinos del norte. Entonces vayan dándose cuenta. Lo que estamos hablando, y aquí hay una comparativa súper buena, eh, del mapa entre el 79 y en la actualidad, algo que ya hemos mencionado, acá con rojo era Bolivia, acá con verde era Perú, y ya tenemos en la actualidad que toda esta zona pertenece a nuestro país. Entonces, si se van dando cuenta, Chile ya se está formando como lo conocemos en la actualidad. La guerra del salitre atrae nuevos capitales que impulsan el proceso industrializador, iniciado en la década del 60, acelera transformaciones sociales, los sectores medios, los sectores obreros, que vamos a trabajar en la clase que viene cuando hablemos de parlamentarismo. No, en la clase que viene vamos a hablar de la revolución industrial. Vamos a volver a Europa. El Estado interviene, aumenta el gasto fiscal. El Estado, estimados, le llegan muchas lucas con esta nueva economía del salitre. Se forran plata. El problema es que gran parte, o la mayoría de las oficinas salitreras no pertenecían a chilenos, sino que eran de extranjeros, fundamentalmente británicos. Pero aún así, más allá de que Chile no tenía el control del salitre, que eran extranjeros, como les digo, Chile hubo mucho dinero y el Estado invirtió mucha plata en hacer puentes, caminos, se modernizó mucho Chile dentro de todo, entre fines del 19 y comienzo del 20. Para ir cerrando el día de hoy, se van a fijar en esta misma época, a fines del 19, los límites con Argentina. Chile cede los territorios de la Patagonia, que ya hemos dicho, o sea, no hay una ocupación efectiva del territorio, eh, no se sabía que habían tantas riquezas, tantos recursos. Por lo tanto, el Estado de Chile, de una u otra manera, cuando entrega esta zona, estamos preocupados de lo que pasa en el norte, que, que defender la Patagonia. Y también vamos a tener la incorporación de la isla de Pascua, un territorio que está súper alejado de Chile, que está en Oceanía, que está en la Polinesia, que si uno lo piensa, no tiene nada que ver con Chile, la isla de Pascua. Comienza a ver, el Estado de Chile comienza a verlo como un lugar donde puede expandir su soberanía. Y en el año 1888, en una reunión, un acuerdo entre el Estado de Chile y los jefes de la isla de Pascua, sociedades tribales, ¿sí?, ceden a perpetuidad eh, la isla con soberanía de la isla de Pascua en Chile, o sea, para Chile. Y por eso que nosotros decimos, hasta el día de hoy, porque se le enseña siempre a los niños, el tema de que Chile es tricontinental, que tiene territorio en el continente sudamericano, en la Antártica y en la isla de Pascua, en Oceanía. Si la isla de Pascua está en Oceanía, ni siquiera está en América.
Entonces, si pudiéramos hacer un resumen, bueno, las preguntas las vamos a dejar para el otro martes. Si pudiésemos hacer un resumen y un esquema, esto es súper esclarecedor. Cuando Chile se expande, cronológicamente hablando, se expande hacia el sur, alemanes ocupan los alrededores de Puerto Montt, de Valdivia, ¿cierto? Ya lo dijimos. Población huilliche, llegan alemanes, los van a buscar, les entregan tierra, les entregan riqueza, les entregan recursos. Los alemanes mejoran la raza, esa era como la idea. Ocupación de Magallanes, el extremo sur, fundamental por el estrecho Magallanes, clave en el comercio. Se fundan Fuerte Bulnes, Punta Arenas, llega ganado ovino, ovejas. Selknam, desaparece. Incorporación del Norte Grande, lo último que trabajamos, lo último que mencionamos, Guerra del Pacífico, Chile adquiere Antofagasta, Tarapacá y Arica en esta guerra del salitre. También tenemos la ocupación de la Araucanía, desplazamos a los indígenas, el Estado se hace leso, no le importan los mapuches, los trasladamos de un lugar a otro, los ponemos en reducciones y ponemos ahí a colonos chilenos, extranjeros que vengan a vivir a esa zona. Y finalmente, la incorporación de la isla de Pascua, Chile adquiere territorio insular, se explota la ganadería y el día de hoy, sobre todo en el tema del turismo, la isla de Pascua va a ser súper relevante. Entonces, un segundo. Tenía unas preguntas, pero son las 8:28, no alcanzamos. Cuando nos veamos el próximo martes, si Dios quiere, eh, vamos a partir con el tema de las preguntas y vamos a trabajar también con el tema de la revolución industrial. Vamos a volver un poco a Europa para trabajar revolución industrial, para trabajar imperialismo, y ahí vamos a quedar listos con historia en el siglo XIX. Y podríamos seguir con Europa y volvemos a Chile y ahí vamos imponiendo. Bien, espero que no tengan dudas. Si hay dudas, consultas, comentarios, eh, anótenlas y las podemos trabajar la próxima semana. O si no, eh, me hablan, me mandan correo. Y si ahora, profe, nos va a mandar el material que hemos visto, ¿sabéis qué? Hoy ahora mismo, como me quedan 2 minutos, ahora que se van, les voy a mandar a todos en los correos. ¿Qué lo puedo mandar por aquí? Espera, déjame ver una cosa. Su ordenador. A ver, les puedo mandar por acá. Voy a mandar al tiro todo esto. Espérenme un punto. Ujú. Ya les acabo de mandar lo de configuración del territorio. La primera parte. No está listo eso, pero les puedo servir igual. Y ahora les mando para 2023. Para 2023. Nombre estado, activo de inicio, antes que se vayan, les están llegando, pueden ver los que les estoy mandando por chat. Sí, no, no sé, yo no tengo nada. Es que se lo estaba mandando por acá, por, por el Zoom. Pero bueno, si no le llega por acá, eh, se lo mando al correo. Ya, con lo que hemos trabajado hasta ahora. Lleguemos hasta acá, no les quito más tiempo. Estamos al lado de 8:30, así que tengan una super semana. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. ¿Ya?